La vida de José. Yo le decía el otro día que había quedado pendiente de la segunda entrega de las bodas del Cordero, eh, una, una parte integral y maravillosa que tiene que ver cómo es que la vida de José, un personaje muy interesante de nuestra Biblia, de la Escritura, eh, nos puede enseñar y puede identificarse también con el Señor Jesucristo y cómo es que puede reflejar en un segmento, porque repito, engordé me quedaban 5 hojas y lo llevé a 18, entonces le he buscado y créanme que todavía me falta material, pero esto es tan maravilloso que a pesar de la falta de tiempo y de las preocupaciones y las tristezas, esto me renueva, me saca, me desconecta de la vida real, me mete en este mundo invisible y eterno. Yo que viene medio poeta, ¿no? Bien, vamos a ver esta parte interesante que yo tengo aquí, que tiene la idea clara y puntual. Voy a decir claramente al principio, para que mis hermanos estén atentos a cuál es la idea de mostrarle esto. Primero, tenemos la gran responsabilidad de identificar a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Cristo es el centro de la Biblia. Todos los libros de la Biblia hablan de Él. Todos los libros de la Biblia están direccionados hacia Él y todos los libros de la Biblia tratan de Él. Cristo es el centro de los centros de los centros. Cristo es el importante de los importantes de los importantes. Cristo es lo prioritario de lo prioritario de lo prioritario. Cristo es el Dios de los dioses. No sé si me explico. Entonces nosotros tenemos primero como responsabilidad de identificar a Cristo en la Biblia, pero además identificarnos en Cristo en la Biblia. O sea, cada una de las cosas que vamos a ver conllevan la enseñanza de que nosotros tenemos claramente que aprender de este tipo de comportamiento, de este tipo de enseñanza, para que nosotros podamos prepararnos, identificar ese carácter de Cristo tan imprescindible para poder pertenecer a las bodas y después a la cena. Ya sabe que las bodas dónde son, no las calles de honor que le van a hacer, ya sabe que la fiesta con... Mire, no le di los versículos, pero versículos claves que hablan que es una fiesta con comida y bebida. Comida y bebida. No es que al Señor le sobró, no sé, 2 hilos de maná y los va a ocupar cuando nosotros vayamos. No le sobró maná de ningún lado, sino que es fiesta, bodas con fiesta, música y comida y bebida. Eso es lo que nos espera. ¿Está bien? Amén. Hay algunos por ahí, estuve viendo esta semana, hay algunos que dije de que esto no puede ser de ninguna manera literal, porque ¿cómo es que vamos a ir a tomar en el cielo algo líquido? ¿Cómo vamos a ir a tomar en el cielo o a comer algo en el cielo? Que eso solamente tiene que significar espiritual. O sea, él cree que la última comida, López, que usted se va a comer va a ser la que se va a comer el día antes de morir. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque las palabras del hebreo hablan claramente de fiesta con cena, con música y con bebida. Si no hubiese pan en el cielo, ¿para qué Dios le hubiera dado a los hebreos, que él mismo lo identifica como pan del cielo, aquel maná, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que bueno, usted ya sabe que en este tipo, sobre todo en este tipo de estudios, hay muchas interpretaciones y cada uno puede creer como quiera. Mire, si total al final de la historia todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo a dar cuenta de la palabra de Dios como la aplicó. Lo cierto es que nosotros los cristianos responsables y respetuosos que pertenecemos a un ministerio aceptamos la visión del ministerio, ¿no es cierto? Claro. Esto es como que ninguno del PRO puede militar en el peronismo porque no son compatibles, no sé si me explico. Y si usted se mete en cualquiera de las líneas políticas o de las líneas religiosas o pertenece a un cuerpo, a un ente organizado, como en este caso es la iglesia, se supone que está en el grupo donde usted se identifica y respeta los pensamientos propios de ese grupo. Así que nosotros creemos esto
Por eso lo predicamos con tanta seguridad y va a llegar el día de Dios donde nos vamos a presentar en el cielo y vamos a ver quién tiene razón. Simplemente así, ¿no es cierto? Y allí va a ser, el Señor le va a decir, López, a usted se le enseñó el día tal, a la hora tal, de tal minuto, a tal segundo, ese día se le enseñó, el pastor le dijo esto, esto y esto, y usted, ¿por qué creía usted lo que quería, López? Hipotéticamente, ¿no es cierto? Está buena esa. ¿No? Porque, escuche, ¿qué significa eternidad, López? Lo tengo que decir. Algo que no tiene fin, digamos. Sí, eso sería infinito. Y bueno, teológicamente, no sé. Ojo, eso que usted describe es el infinito. Yo le pregunto por la eternidad. No sé, a ver, pastor. Los números son infinitos, no tienen término. Pero los números no son la eternidad. La eternidad es un lugar donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni deterioro. Que es la segunda ley de la termodinámica. Todas las cosas tienen su deterioro, ¿no es cierto? La eternidad es un lugar donde no hay tiempo, no hay espacio, ¿no es cierto? No hay esa relación de tiempo y espacio, como que, por ejemplo, ahí yo tengo esa pared. Usted quiere comprobar que hay una relación de tiempo y espacio, quiera utilizar el lugar de la pared, métale un cabezazo y se va a dar cuenta que hay una relación, que en este tiempo y en ese espacio hay un muro. Bueno, allá no hay tiempo ni espacio, ni deterioro de nada. Esa es la eternidad. Un lugar donde está, allí donde no hay una relación ni de tiempo ni de espacio. Así que allí nos van a enjuiciar por cada palabra dicha, por cada creencia que tuvimos, por cada ocurrencia que se nos pasó por la cabeza, porque como no hay tiempo para todo, porque no hay tiempo. ¿Está bien? Espectacular esa visión de la eternidad. José es una sombra de Cristo. José es un tipo de Cristo. José es un cuadro comparativo de Cristo. Decía al principio que nosotros tenemos la responsabilidad clara y puntual, porque es una demanda bíblica, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y hace pocos días atrás yo les explicaba que aquella enseñanza que nos han dado, bastante simplista, bastante falta de realidad o de peso bíblico, de que yo puedo vivir aquí como quiero, puedo ser un mediocre, un cristiano mediocre toda la vida y que me llegué al cielo al estilo Rambo, como digo yo, ¿no? Así bien justo, que pasé justito y, ¿no? Un poquito más y me quedaba enganchado a la puerta. Y que nos han dado este concepto de que listo, yo ese mediocre carnal cristiano, porque no hay cristianos carnales, pero para que se entienda la idea, mediocre y carnal cristiano, de repente se muere y al otro día listo, está tan empoderado de todo en el cielo, de que ya se le puede dar gobierno, se le puede dar sacerdocio, se le puede dar responsabilidades, puede alabar a Dios de una manera libre. No es tan así la cosa. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se los enseñé claramente y me tomé unos minutos para que quedara la idea clara. Usted tiene la responsabilidad de parecerse todo lo que pueda a Cristo ahora. Porque de eso va a depender el tiempo, la calidad y la cantidad de adoración que usted le pueda dar a Dios en el cielo. No se olvide que el reino de Dios está establecido en justicia, y como siempre digo, no es justo que este personaje, ¿no?, hipotético que me presento, medio carnaza, medio cocinar, rebelde, que cree lo que quiere, que no obedece nunca, y que yo hago lo que simplemente me parece a mí, no puedo llegar al cielo y ponerme y tener la misma calidad de adoración que un Esteban, que un Pedro, que un Pablo, que un Isaías, por nombrar algunos. No sería justo. Y el reino de Dios está establecido en justicia. Dios nos ha dado la posibilidad maravillosa aquí y ahora de nosotros parecernos a Cristo. Por eso es importante lo que le voy a mostrar ahora, porque por un lado tenemos a Cristo como modelo máximo a alcanzar,
Pero como sabemos que a Cristo es dificilísimo imitarlo en todo, se puede imitar en muchas cosas, pero alcanzar la estatura de la plenitud es una tarea muy difícil. Vamos a ponerle al lado a un hombre, a un muchacho, jovencito, que empezó su relación con Dios antes de los 17 años. Antes de los 17 años ya tenía una relación íntima con Dios, de un corazón entregado a Dios, antes de los 17, mucho antes de los 17, y se lo voy a mostrar ahora. Entonces, para que, como Cristo es muy alto, la medida, la vara está muy alta en Cristo, nos ponen al lado una vara más bajita, que es la de José, para que nosotros veamos que también se puede vivir como Cristo imitando a José. Este es el corazón de este estudio. ¿Está bien? Bien. Dice así, Hebreos 8:4, dice así en el nombre del Señor. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora son ¿qué? Son figuras, son modelos, figuras, son sombras, son cuadro comparativo entre una persona llamada Jesucristo y una persona llamada José, pero que no tiene nada de casual, que si no es un trabajo maravilloso de sabiduría, de armonía que el Espíritu Santo ha hecho en la palabra de Dios. Ya lo vamos a comprobar. Solo en José, así pasando muy por arriba, tenemos 22 figuras de Cristo para copiar. Yo creo que las que tengo hoy son más de 22, las que tengo yo aquí comparadas, más de 22. Una gran parte de ella, que es el corazón de esto, es la identificación clara y puntual de las bodas del Cordero y de la cena en José. Maravilloso, espectacular. Solo en José encuentro 22 figuras de Cristo. Veamos algunas de ellas porque no vamos a tener tiempo para todas, pero veamos algunas de ellas. José ha sido, después de Cristo, el más grande administrador que ha tenido el planeta Tierra. ¿Cuál era una de las principales características del carácter de un verdadero cristiano pareciéndose a Cristo? ¿Se recuerda cuál era una de esas características? La administración. ¿Se acuerda que había que ser disciplinado, buen mayordomo? ¿Se recuerda? Una de las características prioritarias de un verdadero cristiano tiene que ver con la administración. José ha sido, después de Cristo, el más grande administrador que el planeta Tierra ha tenido. La historia de José se compara con la misma historia del Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, todos hemos leído el libro de Génesis, o el Pentateuco completo. ¿Usted se encontró alguna vez con la palabra Cristo, con la palabra Jesús, con la palabra allí? No, ¿verdad? Aparentemente, a simple vista, nadie habla de Cristo allí, ¿verdad? El libro de Génesis fue escrito por Moisés y Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Palabra del Señor Jesucristo. 5:47 de Juan, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Si no creemos nosotros en lo que Moisés dijo, esta es una palabra dirigida, ¿no es cierto?, a los hebreos, esta es una palabra dirigida a los... rabinos. ¿Cómo? A los fariseos, a los rabinos. Sí, pero está hablando de los tiempos modernos, a los mesiánicos. Pero si no creéis a sus escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras?
José es sombra de Cristo. ¿Se dio cuenta, López, usted que es muy observador, porque lleva la vigilancia ahí en la sangre? Un poquito. ¿Se dio cuenta que de José no se conocen pecados? No. Seguro que tenía pecados, pero no se le conocen pecados. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, allí está incluido José, evidentemente, pero bíblicamente no se le conocen pecados. ¿Cuántos pecados le conocemos a Abraham? ¿Cuántos le conocemos a Isaac, a Jacob, a David? Elija el personaje que quiera. Sin embargo, de José no tenemos registro de sus pecados. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sabe por qué, no? Es una de las dos personas, con excepción de Cristo, mencionadas en la Biblia que están en esta condición, aparte de Jesús, por supuesto, porque Él es un tipo de Cristo. ¿Cuál es el otro? Enoc, que caminó con Dios. No, tampoco se le conoció pecado. Y a José, la Biblia no registra. Y mire que la Biblia no es de estos libros que tapa nada, ¿eh? No. La Biblia no tiene, el Espíritu Santo no tiene problema, no es como el pastor Luis que anda tratando de que no se desprecie nadie, ¿no? El Espíritu Santo escribió, el rey David tiene un corazón conforme al corazón de Dios y sin embargo dejó entrever todo lo que le pasó o lo que hizo el rey David. Esta es la realidad de nuestro Dios. Sin embargo, hay dos personas mencionadas en la Biblia que están en esa condición aparte del Señor Jesucristo, que es un tipo de Cristo. Veamos, vamos a tomar como base Génesis capítulo 37. Y vamos a dividir la historia de José en 3 o 4 segmentos para que nos sea más fácil y más rápido. Sí. Los vamos a identificar para que tengamos razón y conocimiento de lo que vamos a ver. Vamos a basar entonces esto en Génesis 37. Vamos a leer un par de versículos, los primeros 5 y nos vamos a detener, ¿está bien? Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, tierra de provisión, ¿no es cierto?, la tierra prometida de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. O sea, tenía... Era medio además de eso, además de que era bueno haciendo vigilancia, observe que él tenía 17 años y tenía la capacidad de observar cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas que sus hermanos mayores ya hacían. Dese cuenta, tenía 17 años y el tipo podía tener la equivalencia en cuanto a la moralidad, al respeto, a la responsabilidad y demás, de poder observar el comportamiento de sus hermanos y decirle a su padre, mira papá, estos muchachos hacen esto y no está bien. ¿Verdad? Observe. Sigo. Informaba a José su padre de la mala fama de ellos. Amaba Israel, Jacob, ¿no es cierto?, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya voy a volver sobre mis pasos, ¿no? ¿Se dio cuenta? Estos primeros 4 versículos de Génesis 37 nos dan aquí algunas pautas que tienen que ver con los antecedentes de José. Aquí vamos a observar los antecedentes de José. Voy a repetir más rápido, habitó Jacob en la tierra de donde moraba su padre, en la tierra de Canaán. Esto es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha, o Bilha también, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre,
e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Tenían allí, usted sabe, 4 mujeres para que Jacob pudiese llegar en los años de vejez a tener con Raquel 2 hijos que eran los predilectos, porque Raquel era la mujer que él había amado toda la vida. Es la mujer que había amado, la que laburó más por ella, el amor de su vida era Raquel, y no le podía dar hijos hasta cuando ya era viejo. Entonces, los 2 últimos hijos que Jacob tiene son estos, José y Benjamín. Estos son los últimos 2, y por eso es que eran tan cercanos, tan del corazón, y él los guardaba porque eran los hijos, en realidad eran los hijos del corazón. Era lo que la mujer, Raquel, le había dado a la mujer que ella amaba. Esa es la razón por la cual él presenta tanto interés en la vida de él. Ahora, un error de este Jacob es que esta manifestación de amor excesiva por uno más que por otro provocaba y ayudaba a aquellos 10 hermanos más que lo odiaran, porque lo odiaban. Lo odiaban con pasión, ¿me entiendes? O sea, escúcheme, lo odiaban con pasión. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Usted se dio cuenta que hay veces que las personas no le pueden hablar suave a alguien? Sí. Esa es otra manifestación de lo que yo les decía la vez pasada. Ira reprimida. Ira reprimida. Exactamente. Y esa es la cara opuesta a la ira reprimida, porque acá usted se le escapa, usted deja entrever eso y se le va, porque ya esa ira reprimida ya no la puede reprimir más. Cuando usted no le puede hablar pacíficamente a alguien, es porque usted tiene algo con ese alguien. Piense en este cuadro, o usted está controlado y trata de hacer que ese que está incómodo con usted o usted con él, no existe, entonces lo ignoro, está allí, no está, se fue de este planeta. Pero cuando esa ebullición interna ya escapa al corazón de aquel que no lo puede controlar, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, no de la carne, cuando ya ese se escapa, pasa esto. Ellos no le podían hablar a su hermano de manera pacífica. O sea, siempre que le hablaban era para retarlo, insultarlo o gritarlo. Atención, padres, cuando usted no le puede hablar a su hijo de manera calmada y todo termina en un grito, tenga cuidado, le estoy dando aquí una palabra clave que estamos identificando a los hermanos de José, que no le podían hablar pacíficamente a él, porque había aquí, lo aborrecían de sobremanera. Ojo, atención, ¿eh? José, hijo de Raquel, su esposa preferida. Comparemos a José con Jesús, tiene tantas similitudes que no son casualidades, sino es una gran enseñanza del Espíritu Santo para nosotros. Número 1, ¿qué hacía José? Apacentaba ovejas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Él apacentaba ovejas, creo que en el versículo 3, junto con sus hermanos, o sus medios hermanos, hijos de las otras 2 mujeres que Jacob tenía. ¿Estoy en lo correcto? El versículo... Bien, ¿qué hacía José? Apacentaba ovejas. ¿Qué dice Juan capítulo 10? Yo soy, ¿no? Hablando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Apacentaba allí, ahí tiene usted un punto de coincidencia claro y puntual de lo que hacía José, también lo hacía el Señor Jesucristo. Número 2, José hablaba verdad de sus hermanos. Él no iba con mentiras donde Jacob decía, ¿sabes qué? Los pibes se rompían laburando, siempre estaban juiciosos, siempre estaban respetuosos, siempre estaban ahí en la guarda de las cosas, nunca mentían, no tenían malos pensamientos, eran tipos de verdad, parecían ovejas de Jesús, Rey de Gloria, o sea, derechito, ¿me entiende? ¿No? No eran como los nuestros. Ustedes se cuenta de los pensamientos y las actitudes que ellos tenían para con su hermano. Cuando José hablaba con su papá de lo que ellos hacían, les decía la verdad. José hablaba verdad de sus hermanos. ¿Qué hacía Jesús en Juan 8:14?
mi testimonio, decía el Señor, es verdadero. Jesús también hablaba siempre verdad de todo el mundo, también de sus hermanos, a quienes había venido a buscar a los hebreos en primera medida y a la iglesia después cuando ellos no lo quisieron. ¿Está bien? Así que José y Jesús hablaban verdad también. Número 3. José era tremendamente amado de su padre. Ahí lo que leímos en el versículo 4 decía, lo amaba de sobremanera, o sea, era el bebote. Chinte acá, le decía, ¿me entiendes? Chinte acá, pobrecito, no se junte con eso, chinte acá, no te así, ¿no? Así lo traté, eran 17 años ya peludo, si bien es cierto, trabajaba, pero era el preferido del papá. ¿Qué dice Mateo 17:5? ¿No? Importantísimo texto que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí esa declaración de Dios sobre Jesucristo allí en el monte de la transfiguración. Interesantísimo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Había una complacencia del parte del Padre para con José, una complacencia clara y marcada y declarada de parte de Dios para con su hijo Jesucristo. Número 4, a Jacob le da una túnica de colores porque era el predilecto. ¿Quiénes usaban esta túnica de colores? Los primogénitos, pero también la usaban los reyes. Los reyes y los primogénitos usaban este tipo de vestimenta muy especial. Usted piense lo que Jacob hizo. Le dio a su hijo para el corazón de Jacob, era el primer hijo, para él era como el primogénito porque era el primer hijo que le había dado la mujer que él amaba. En su interior decía, este para mí es como el primero, porque este es del que yo quería, este debería haber salido en lugar de Rubén, el más grandote, este era el que tenía que haber nacido antes. Entonces para él lo figuraba, primero, como primogénito, y segundo, porque tenía profecías, y lo vemos a través de los sueños que este muchacho tenía, que tanto problema le causaban a los hermanos, sueños de hermanos que molestan a otros hermanos. Vemos que esta normalidad de la ropa, pensemos. Están todas, el pastor está en todas. Pensemos en esto. Claro, usted quiere darle hoy una camiseta media hawaiana a su hijo. Va ahí va a la saladita o va a cualquier lado y va y le compra la camisa más colorida que encuentre, porque las encuentra las fabrican en serie. Pero usted piense en aquellos años, miles de años atrás, cómo se conseguía toda la tinta y todos los pigmentos para hacer una túnica de colores. Tenía que juntar situaciones de animales, tenía que juntar raíces, tenía que juntar determinado árbol, tenía que hacer una interminable tarea de trabajo, pero además costoso, para poder tener todos los pigmentos conocidos de la época para lograr hacer una túnica de colores. Porque dice, claro, una túnica de colores yo me lo imagino todo coloriento, claro, pero con un pensamiento moderno. Ya. Vaya 4000 años para atrás y hágase una túnica de colores. No. Era toda una tarea y era todo un gasto. Era un verdadero gasto en cuanto, o sea, había un esfuerzo de trabajo y económico para bendecir a ese niño. Piensen en ello. Bueno. Mateo capítulo 27, versículo 37 dice sobre Jesús, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Dese cuenta que allí también hay una situación puntual con la ropa que pasó con Jesucristo en su investidura sacerdotal. ¿Se acuerda cuando le pusieron aquellos mantos medios rojos allí para burlarse de él? ¿Se recuerda usted? Sí, sí. Bien, continúo. Número 5. Sus hermanos lo aborrecían. ¿Cuál era la razón de aborrecer a sus hermanos? A un pibe que tenía 17 años. ¿Qué culpa tenía él que el papá lo amara más que a los otros?
¿Qué culpa tiene un hermano que recibió, por ejemplo, qué culpa tiene usted porque Dios a usted le dio más dones que a mí? ¿Por qué yo lo tengo que odiar a usted porque usted tiene más dones que yo? Cuando esa es una relación y es un problema de su papá con usted. ¿No es cierto? José no era culpable de que el papá lo amara más. No era el culpable él. Él no eligió ser hijo de Raquel. Él nació cuando le tocó nacer, de quien Dios se le ocurrió que naciera. Él era el predilecto del papá por otras razones. Por estas razones familiares, sanguíneas, pero también por unas razones espirituales, porque había una gran diferencia espiritual entre este joven de 17 y los otros grandotes peludos que hacían de verdad lo que querían. Esa es la verdad de la cuestión. Sus hermanos lo aborrecían. ¿Cómo puede entender un joven de 17 años, en aquellos siglos, que sus hermanos, su propia sangre, lo odien tanto, tanto, como para planear matar a su hermano? Porque en ese momento ya vamos a llegar allí, cuando Jacob viene y lo manda, dice, quiero que vayas a ver a tus hermanos y que veas cómo está el estado de las ovejas. ¿No es cierto? Él podría haber argumentado, pero papá, ¿para qué me mandas para allá si sabes que ellos me odian? No tenés idea cómo me tratan. No tenés idea de las cosas que me hacen y me dicen. ¿Para qué me mandas para allá si sabes que ellos me aborrecen? Porque Jacob no ignoraba nada de esto. De hecho, hay algún relato por allí que los hijos le reclamaban al padre por esta situación. O sea, no era un desconocimiento de Jacob en cuanto a esto. Sin embargo, ¿qué dice el escrito? Dice que él obedecía fielmente y se fue en búsqueda de sus hermanos. Y cuando lo ven allá lejos, cuando se encontró, no he visto a mis hermanos que andaban apacentando ovejas, mira, lo escuché que iban, no sé, ahora va a estar el nombre de la región por ahí, y él iba obedientemente a buscar a sus hermanos. Mire qué frase, quiero que vayas en búsqueda de tus hermanos. ¿Cuál es el mandato para nosotros en Mateo 28? Quiero que vayas en búsqueda de tus hermanos. ¿Cuál fue el mandato de Dios para con Jesús? Quiero que vayas en búsqueda de tus hermanos. ¿Se dio cuenta de ello? Oh, y allá iba lejos, estaba lejos, y ya ellos lo vieron. ¿Por qué lo vieron de tan lejos? Además de tener buena vista. ¿Por qué lo identificaban tan claramente? Por la túnica de colores, pues. Oh, mira quién viene allá en la ladera del cerro de allá. Mira quién viene. Mira quién viene. El predilecto de papá. Ahí viene el soñador. Y cuando estaba viniendo, ellos le dicen, cuando venga para acá, ¿por qué no lo matamos? Esos eran sus hermanos. Ay, no. Eran sus hermanos, ya lo vamos a leer. Eran sus hermanos deseando matar a ese tipo que era su sangre. Piense. Sus hermanos, ¿cómo podemos entender cómo entendía un niño de 17 años esto? No había rencor con ellos, no había maldad con ellos, no había un reclamo para con su papá. Él se mantenía fielmente con 17 años a los lineamientos que Dios le había mostrado cómo debía ser un cristiano. 17 años. Nosotros tenemos 64 y todavía nos cuesta obedecer. Todavía se me escapa la tortuga, todavía hay muchas cosas que me enojan y me duelen, como ya le he contado en alguna ocasión. Este es 17 años y vivía con esta problemática familiar sin aceptar ningún tipo de rencor en su corazón. Piénselo. ¿Cómo poder entender un niño de 17 años esta situación? Juan capítulo 1, versículo 11 dice, y a los suyos vino, por el cuadro comparativo con Jesús, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Allí usted tiene Jesús también siendo aborrecido por sus hermanos, como José fue aborrecido por los propios. Allí tiene usted el cuadro comparativo. Continúo, número 6. No le podían hablar pacíficamente.
¿Qué es lo que los movía a portarse así? Eran movidos por la envidia, lo cual genera odio. La envidia genera odio. Ya. Muchas personas no se dan cuenta que cuando lo tienen en el entrecejo al otro, es porque están inconscientemente envidiando algo que ese otro tiene. Chan, chan. En la fábrica se ve regularmente. ¿Por qué las personas se enojan y sufren tanto cuando otra persona progresa? Se molestan, nace esto, esa envidia provoca esa incomodidad en el corazón que identificábamos hace unos minutos, y esa envidia genera odio. Gracias a Dios que en el cristianismo no pasa. No. En el cristianismo todos nos alegramos. Pues yo decía, siempre hay una situación moderna que tiene que ver entre padres e hijos. A los padres no les gusta que sus hijos sean más prósperos, más preparados, más victoriosos que ellos mismos. No se aguantan, como dicen los pibes hoy, no se bancan que el hijo sea más inteligente o que sepa más que su padre. ¿Cómo vas a ver más que yo soy el viejo? Y si sos un viejo bruto, el pibe que estudia va a saber más que vos. Yo puedo predicar de esto con absoluta libertad, porque lo he dicho toda mi vida, me alegra y me gozo en el Señor cuando mis hijos han progresado y han aprendido más que yo. Gloria a Dios por ello. Yo me alegro que hayan hermanos que estén interesados en las Escrituras y van a pasar los días, las semanas, los meses y los años, que van a terminar sabiendo más que yo. Gloria a Dios por ello. Me presento delante de mi Dios libremente para mostrar mi corazón que yo me alegro cuando las personas son bendecidas o más bendecidas que yo. Gracias a Dios por eso. Porque son mis hermanos. Es mi familia, son mis hijos, mis nietos. Gloria a Dios por ello. Pero no es una situación que se da en general entre esta generación de padres a hijos. No es así. Eran movidos por la envidia, la cual generaba odio en ellos. Juan 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Que otra persona sea más próspero que nosotros no es causa para aborrecerlo. Si una persona tiene un mejor trabajo que yo, no es razón para aborrecerlo. Me debo alegrar por mi hermano. Debo alegrar. Oye, mi hermano mejoró se cambió de laburo y hoy le va maravilloso. Gloria a Dios por eso. Oye, míralo a este, andás a ver en qué anda. Mira cómo cambia de casa o cómo cambia de auto. Este en algo raro anda. Este no puede ser que en su trabajo le esté yendo tan bien. Alégrate si ves a alguien que progresa. Ponte contento. Vamos a hablar, esas es más o menos las características de José. Vamos a hablar sobre la valentía de José. Para ello vamos a leer del versículo 5, donde nos quedamos, un poquito para adelante, ¿está bien? Leemos en el nombre del Señor. Génesis 37, 5 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle Más todavía. si ya no lo soportaban. Ya, Qué bajón. por favor, cambiate de iglesia, no te quiero ver aquí. Cambiaste de iglesia. Yo a veces hablaban los hermanos de José, o sea. Claro, sí, obvio. Y José soñó un sueño y lo contó lo contó a sus hermanos. Por eso digo que esto está dentro de la valentía de José. Porque como era tratado por sus hermanos, él podría simplemente haber guardado la información. Porque hay que ser valiente para decir las cosas que Dios tiene con vos, ¿o no? Sí. Piénselo.
Si te están atacando todo el tiempo, si te odian tus hermanos, si te tratan mal, si planean matarte, él va igual les cuenta sus sueños. ¿Vale? Primero, valentía, y segundo, amor por sus hermanos. Porque él transmitía de la abundancia del corazón, mira lo que Dios me mostró, mira lo que soñé. No lo hacía con maldad, no hay pecado en él ahí. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Demuestra su valentía al contar este sueño a aquellos que lo aborrecían. ¿No ha visto nunca en tantos años de iglesia que usted le ha contado alguna bendición a algún hermano y ese hermano agarró para cualquier parte y usted vio que ese se molestó y que esta vena se le ponía así muy inflada así? Dígame si no le ha pasado. Yo vi a varios que se le inflaba la vena, pobrecito, que parecía que esto se le iba a reventar. Yo vi a muchos así. Créeme que es una pena. Génesis 37:6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Perdón, tiene razón. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Soñé, hermano, que yo de repente estaba allí y mi manojo se me levantó y me levantaron como líder de la iglesia y me dieron autoridad y me mandaron a hacer tal o cual cosa. Y ¿sabe usted? Usted era mi ayudante. ¿No? Usted iba a ser mi ayudante. Y el pastor nos mandaba a predicar a otra iglesia para allá y él dijo que usted me haga de chofer. El sueño de José. He aquí estábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o se enseñoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron Aún más. Estaban resacados. O sea, ya la traían entre cejas mal. Cuando empezó a soñar lo odiaban más y ahora más aún. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Y para rematarla, versículo 9. Soñó otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Mire quién cae en la volteada ahora, escuche. 37:10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Cómo se te ocurre ser que vos vas a ser más grande que yo que soy tu papá? ¿Me entiendes lo que yo le hablaba recién? Sí, tal cual. ¿Acaso tu padre y tu madre se van a venir a postrar? ¿Qué orgullito es ese que tu padre y tu madre se van a postrar delante de vos? Aquí lo tiene. Versículo número 10. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? 11. Y sus hermanos le tenían envidia. La envidia provoca odio. Y le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Claro, ya empezó el Jacob y dice, algo raro hay acá, porque ¿cómo este pibe está soñando toda esta historia? Acá no me salvé ni yo ni la vieja. Me ve a mí y a la vieja y los 20 hermanos nos ven postrados delante. ¿Qué le pasa a este pibe, no? Hemos recibido
parecido o muy distante? Yo puse aquí, hemos recibido el sueño de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para nosotros es un sueño. Llegar a participar del rapto de la iglesia es un sueño. Presentarnos delante del tribunal de Cristo y ser coronado es un sueño. Participar de las bodas del Cordero, en donde los ángeles van a ser nuestros testigos. Jehová, Dios de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, va a casar a la iglesia con Cristo. El Espíritu Santo presente, una fiesta que van a estar todos los mártires, toda la iglesia. Escuche, ¿no es un sueño la palabra de Dios? Que Dios me va a perdonar todos mis pecados, ¿no es un sueño? Que Dios va a hacer memoria nula de todas las fechorías que yo me mandé cuando me las mandaba, no es un sueño. La palabra de Dios es un sueño para nosotros. Es algo maravilloso, algo que uno puede soñar. ¿Cómo es que yo, habiendo sido tan malo, puedo yo ser tratado tan bien? Yo puse así aquí, hemos recibido el sueño de la palabra de Dios, la cual debemos compartir a pesar de todo, y a pesar de todo lo que provoque en nosotros, porque esto también le provoca, no a los hermanos, pero usted va por allí y usted se presenta como cristiano, usted mismo, López, le habrá pasado en el trabajo, ¿no? San López, ¿no? San Pablo, ¿no es cierto? O cuando usted se juntaba con su compañero y yo, no, a mí dame una birra, a mí dame un whisky, usted no, yo tomo gaseosa. Que te hacía, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que por querer compartir con nuestros compañeros, terminamos siendo la risa de otros porque nosotros no participábamos de eso. La valentía del cristiano es que a pesar de todo lo que nos pase en ellos, nosotros seguimos predicando y seguimos creyendo que la palabra de Dios es un sueño para nosotros. No importa si se ríen, nosotros seguimos soñando con la palabra de Dios. Pero para eso hay que tener valentía. Claro que ya también en esta historia hay muchísimos agentes secretos del cristianismo. Usted sabe esto, que yo se lo he enseñado muchas veces. ¿Qué es un agente secreto? Nadie sabe que es policía. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿No? Agente secreto del cristianismo. Nadie sabe que es cristiano. No, está encubierto. Vive encubierto, ¿me entiende? Esto es como las series que dan en la tele. Policía encubierto, cristiano encubierto. Están disfrazados de mundano, de todo. Nadie sabe que son cristianos. No, hay que ser valiente para predicar el evangelio. Y a pesar de lo que pasa y de lo que provoca, debemos seguir creyendo que debemos predicar la palabra de Dios, que es verdaderamente un maravilloso sueño. 8:40 de Juan dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os han hablado, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham respetaba lo que Dios decía. Yo le he predicado la palabra y usted me quiere matar por eso. Y él seguía predicando. Valentía para poner enfrente de las personas la palabra de Dios. El sueño de los manojos se cumplió allí en Génesis capítulo 44, versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. No era tan loquito el pibito. Allí tiene Génesis 44, 14, el cumplimiento de aquella razón por la cual lo odiaron más por tercera vez. O sea, lo odiaban más, ¿me entiendes? Lo odiaban, pero al cubo. Envidia al cubo. Versículo 14 de Lucas 19. En cuanto a Cristo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lo aborrecían a José por predicar la verdad, lo aborrecían al Señor Jesucristo por predicar la verdad. Aborrecían a José por contar lo que Dios había puesto en sus manos, aborrecían a Jesucristo por contar lo que su Padre había puesto en sus manos. ¿Te das cuenta? Sigo. ¿Por qué causa lo odiaban a José? Simplemente por la envidia. Marcos 15:10 dice, porque conocían que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Jesús también pagó el precio de que lo envidiaran.
A Jesús lo entregaron por envidia. Marcos 15:10. Porque conocían que por envidia habían entregado a los principales sacerdotes. Fue envidiado José, fue envidiado Cristo también. Los fariseos de la época, que eran los sacerdotes, disfrutaban que la gente lo siguiera. ¿Se acuerdan cuando iban ahí a la plaza pública a dar unas moneditas? Llevaban toda una corte de trompetistas para tocar, ¿no? Y venía allí el fariseo, sacaba 2 mangos y los tiraba así a los pobres desgraciados para que pareciera que disfrutaban de cómo los pobres se zambullían en la tierra para tomar las monedas que ellos daban allí como limosna. Los fariseos disfrutaban de eso. Disfrutaban que cuando ellos hablaran como maestros de la ley, todo el mundo lo siguiera y todo el mundo iba en pos de ellos. Cuando Cristo predicaba, era seguido por multitudes. Miles de personas iban tras de él. Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Predicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también. Y la gente lo seguía sin ningún tipo de problema. Y ellos, dice 5:16, y por esta causa los judíos lo perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Simplemente por eso. Hablemos un tantito de la traición. ¿Cómo estamos hoy, por Dios? Génesis. Vamos a retomar la lectura del texto básico de Génesis, capítulo 37, en el versículo 12 ahora para adelante. ¿Está bien? Bueno. Leemos el nombre. ¿Permiso? Sí. No hay miel hoy, Pablo. Tome la miel antes de predicar, no se olvide. Génesis capítulo 37, versículo 12 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel o Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Sabía que lo odiaban, lo habían recontra odiado 3 veces más de lo que ya lo odiaban, y sin embargo él dice, heme aquí papá, vos querés que vaya, pues yo voy. Por más que me odien, yo voy a hacerte caso y yo voy, no hay problema, yo me la aguanto. Voy papá. 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue a sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, a la primera que no lo encuentro, ¿yo sabe qué hago yo? Oh, papá, lo busqué, no lo encontré ni un lado. No, yo di un par de vueltas por ahí, no había nadie, andá a saber dónde se fueron, así que no lo encontré. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad, no lo encontró. Sin embargo, se cruzó con una persona, le preguntó, y hasta allá, hasta Dotán, se fue tras sus hermanos. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para hacerle una broma, No. para matarle. 19, y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid y mostrémosle y echémosle a una cisterna y digámosle alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Estos eran los hermanos. Quería matarle el sueño. 21. Cuando Rubén oyó esto, que era el mayor, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él,
por librarlo así de su mano para hacerlo volver a su padre. Allí vamos a hablar un poquito sobre esta situación que tiene que ver claramente, como les dije recién, sobre la traición. ¿Cuándo lo traicionaron a su hermano? Exactamente. Cuando pensaron en hacer mal, cuando pensaron mal sobre su hermano, ya lo traicionaron. ¿Cuándo nosotros cometemos homicidio? ¿Cuando matamos a alguien? No. Cuando deseamos que ese que tenemos acá entre cejas no esté más, ya cometiste homicidio. ¿Cómo cuando cometemos adulterio? ¿Cuándo cometemos adulterio? La palabra dice que cuando alguien desea a una persona que no le corresponde, ya cometió adulterio. Nosotros matamos personas cuando las odiamos. Está bien, Cristo no hace esto, pero José, que está bastante más abajo del Señor, también nos muestra aquí que se puede vivir sin este tipo de sentimientos. Solamente que hay que entregarle el corazón al Señor. Veamos. Número 1. José aceptó la misión de ir a buscar a sus hermanos. No importó lo que le pasaba, no importó lo que sus hermanos sentían, no importó lo lejos que estaban, no importó cuánto tuvo que sacrificarse para llegar a ellos, él estaba determinado a hacer la voluntad de su padre. Hebreos 10:5 dice, en cuanto al Señor, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste el cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús aceptó la misión de venir a buscar a sus hermanos. Tenemos claramente entendido ya que el Señor Jesucristo se ofreció para venir a buscar a sus hermanos. Dios tenía un plan. Y Jesús se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. El Padre decía en el cielo, tengo un problema, yo amo a esta gente, no quiero que ellos se pierdan, yo quiero salvarlos, pero no puede haber remisión de pecados sin sacrificio de sangre. Y Jesús dijo, yo voy a solucionar el problema, papá, para vos y para ellos, yo voy a ir a morir por ellos. Voluntariamente ofreció su vida en nuestro favor. Y dice aquí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús aceptó la misión de buscar a sus hermanos. Nosotros tenemos la misma misión y el mismo mandato de Dios de ir en búsqueda de nuestros hermanos. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Estamos llamando a todos aquellos que se identifiquen con nuestro Padre Celestial para que se conviertan en nuestros hermanos. En realidad, lo único que el evangelismo hace, lo único que la prédica de la palabra hace, es identificar a aquellos que antes de la fundación del mundo ya fueron seleccionados y marcados por Dios para que se conviertan en nuestros hermanos. Lo que nosotros simplemente estamos haciendo es identificando a aquellos que ya le pertenecen a la iglesia. Es por eso que es tan importante para un pastor cuando nosotros hacemos un determinado trabajo y hay personas que se identifican con el trabajo que nosotros hacemos, porque evidentemente allí hay un llamado del Espíritu Santo para identificarse en esa tarea y en esa área. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia ha conocido al Señor en otro lugar? Sin embargo, el Espíritu Santo los llamaba a tener un renuevo de la palabra de Dios, un renuevo en el ejercicio de la fe, un lugar, un espacio donde puedan ellos ejercitar lo que ellos creen. Esto como yo le aconsejaba a una hermana mía que quiero mucho hace pocos días atrás. Siempre nosotros los cristianos tenemos que estar en promoción. No puede ser que a mí me mandaran a la salita de 5, a la salita azul, ¿no es cierto?, en el jardín, y después estén todos los niños chiquitos ahí y yo tenga 12 años y todavía esté en la salita azul. ¿Qué hace este grandote acá? No, es que él no lo quiere cambiar porque él ya es de la salita azul. Pero con 12 años, medio peludo, ya tiene que estar, ¿no?, siendo
proyectado a otro nivel. Entonces salimos del jardín y Dios nos impulsa a la primaria. Y vamos a aprender y a vivir cosas en la primaria para luego ir a la secundaria. Dios nos va posicionando en mayores lugares. Esa es la iglesia. Ahora, aquellas personas que no tienen ningún incentivo del Espíritu Santo a ser movidos, a ser aprendidos, a ser potenciados en su ministerio, en su conocimiento y en el ejercicio de la fe. Por eso es tan peligroso cuando uno no quiere hacer lo que Dios le manda. Por eso es tan peligroso cuando uno, como si yo no quisiera enseñar. Yo he tenido 1000 problemas esta semana. Pero mi prioridad es esta. Me mandaron a predicar la maravillosa palabra de Dios. ¿Cómo voy a decir que no? Dios me está posicionando cada vez en lugares mayores, por eso es que es maravilloso ir creciendo en el Señor. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Preguntarle cómo está. Soy Luis Loyola, ¿cómo le va? Bien, qué bueno. Al día siguiente, ¿cómo amaneció hoy? Bien, qué bueno. Al tercer día, mire, le tengo un trabajito, le vamos a mandar tal tarea. Tengo absolutamente entendido que cuando yo le asigno una tarea es una guía del Espíritu Santo. Ahora, si usted no la obedece, ya no es un problema mío. Entonces, las personas que son llamadas a esta iglesia es porque Dios tiene con ellos un tratamiento más puntual de la palabra de Dios. Ya lo está posicionando en un nivel diferente. Lo sacó de otro ministerio que se dedica a otra cosa. No estamos menospreciando ningún ministerio, estamos diciendo que cada ministerio tiene su propia visión y su propio ejercicio de la visión. Nuestra visión es claramente esta: preparar líderes para que sirvan al Señor. Enseñar la palabra de Dios, atrapar a la gente en la palabra de Dios para que no se vuelvan dependientes del pastor, sino dependientes de Cristo. Esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos la misma misión de ir a buscar a nuestros hermanos. Habíamos dicho entonces que José fue mandado a buscar a sus hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 24 dice: y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús también vino, fue enviado por el Padre a buscar a aquellos perdidos, aquella casa de Israel primaria que desechó el ofrecimiento de Dios, y nosotros, gracias a Él y a su misericordia, fuimos parte integral y hoy resulta que nos hemos convertido en esa preciosura llamada iglesia, que tanto amor tiene Cristo por ella, a tal punto que murió por ella, y tanto amor tiene nuestro, ¿cómo sería en términos humanos? Nuestro suegro. El papá, ¿no es cierto?, del papá del esposo, ¿se dio cuenta? Sería nuestro suegro, en términos humanos, ¿no es cierto? Lo digo, por supuesto, con mucho respeto para identificar humanamente esta relación. El Padre también del cielo tiene un gran amor por nosotros, que ha preparado toda esta maravilla llamada rapto, vida eterna. Todo lo que ya hemos recordado es simplemente amor de nuestro Papá del cielo. Continuamos entonces, 15:24, ya tiene allí la respuesta de que Jesús también fue llamado para que busque a sus hermanos. Número 2, José fue rechazado y conspiraron contra él. Lo odiaban tanto que lo único que querían era hacerlo desaparecer. Qué tremendo, ¿no? Uno puede tener enredos con alguien, pero a ese punto, desear que ese otro se muera. Qué feo, qué triste. Qué triste. Número 2, fue rechazado y conspiraron contra José. Al igual pasó con el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 20, versículo 13 dice: entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él tendrán respeto, ¿no? Mas los ladrones al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, este es el hijo del dueño. Venid, matémosle para que la heredad que él tiene sea nuestra. Metámosle hacha, no hay problema. Dale, lo mandamos a la fosa ahí. ¿No? Continúo mejor. Número 3. Rubén, el mayor, intercede por él.
Esto habla de lealtad. Si bien es cierto, él no tenía una gran lealtad porque también era parte integral del plan, tuvo una especie de remordimiento de conciencia. Un día de esto creo que tengo que predicar o hacer un estudio sobre la conciencia. Es un elemento tan importante en la vida humana, que una gran parte de los juicios de Dios van a ser declarados sobre la conciencia. Sí. Romanos capítulo 1 dice: aquellos que nunca escucharon el nombre de Jesús, que van a ser juzgados por las cosas hechas. La base de esos juicios es la conciencia. Espectacular. Créame que es más importante de lo que parece. Acá Rubén tuvo una especie de remordimiento. Rubén intercede por él. Antes de darle el ejemplo en cuanto a esto, no se presentó. ¿Qué concepto tiene usted de la amistad? Le hablo a todos los que me escuchan, ¿verdad? ¿Qué concepto tienen mis hermanos sobre la amistad? ¿Qué es un verdadero amigo? ¿Se da cuenta usted que cuando nos presentemos delante del Señor, también vamos a ser enjuiciados por nuestra capacidad y lealtad de amigo? Jesús dijo que un verdadero amigo da su vida por sus amigos, ¿verdad? Un verdadero amigo es aquel que hace influencia para bien en la vida de alguien. Lo que hizo aquí Rubén. Rubén se puso como hermano mayor, se enfrentó a sus hermanos porque la conciencia le pesaba, diciendo: no lo podemos matar, porque él estaba tratando que volviera con su padre, que este pibe, que era tan odiado, que él también de alguna manera lo odiaba, volviera con su papá. Ahora, ¿qué es un verdadero amigo? Ustedes saben, ya todos los que me conocen saben de que para mí este es un tema realmente importante. Realmente importante, porque acá también tenemos que dar la estatura de la plenitud de Cristo, porque si hay un amigo, que es el amigo, pero el amigo, como diría uno, el amigo fetén, ese es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el concepto que tiene usted o los que me escuchan sobre la amistad? ¿Pensaron alguna vez que si no se han comportado como amigos, Dios los va a enjuiciar por eso? Un verdadero amigo es este. Mire, escúcheme. Hay buenos, medianos y malos amigos. Por ejemplo, ¿qué característica o qué adjetivo calificativo tendría una persona que se llama tu amigo, pero que cuando te ve te invita a falopa, te invita a copete, un amigo que invita a una amiga con ciertas intenciones para dar un paseo, para ir a tomar un helado, cuando la intención es otra totalmente escondida, ¿no? Manipulada? ¿Cómo lo identificaríamos ese? ¿Bueno, mediano o malo? Vale. Sin embargo, se presentan como buenos amigos. Oh, es regamba este chabón, siente que tiene un facito, viene y me convida, o cuando tiene algo viene y me llama, cuando está aburrido tiene un par de birras, me llama para su casa. Ese no es un buen amigo. Se presenta como buen amigo, pero en realidad es un mal amigo, porque un buen amigo hace influencia para bien en la vida de alguien, como está haciendo Rubén en favor de su hermano. Después están los otros amigos, que son insípidos, que es, como le digo yo, insípidos e incoloros, ¿no? Vio que el agua es insípida e incolora, no tiene gusto ni tiene color. El amigo insípido, ese que no te hace ni bien ni mal. Es un tipo que está ahí, que se llama tu amigo, pero es llamado también cuchara, no corta ni pincha. ¿Para qué vos querés un mal amigo que te lleva a las drogas, que te lleva al copete, que te lleva al pecado? ¿Para qué querés ese amigo? ¿Para qué querés tener otro amigo que usa lugar de amigo, que usa tu tiempo de amistad y no te provoca ni bendición ni te lleva para el pecado? Es un tipo insípido, incoloro, inoloro. No tiene olor, no tiene gusto, nada. ¿Para qué te sirve? Si el concepto del buen amigo es aquel que hace influencia para bien. Si este no hace influencia para bien, por descarte, puede en algún momento hacer influencia para mal. ¿Para qué lo querés si no te hace influencia para bien? ¿Cuál es el verdadero amigo?
Aquel amigo es un verdadero amigo, aquel que están los valores del amigo por sobre los valores míos. Aquel amigo es el que tiene la capacidad de decirme a mí cuando estoy mal y yo, lejos de enojarme, voy a agradecer que mi amigo me dijo la verdad de lo que a mí me cuesta ver. Un verdadero amigo es aquel que se priva de las cosas personales para hacerle la voluntad al siguiente. Ese es un verdadero amigo. ¿Acaso Jesús no se privó de gloria para venir a salvarme? No estoy hablando humanamente solamente, estoy hablando de manera divina. Jesús dejó la comodidad del cielo para venir por mí, porque Él es mi verdadero amigo. Jesús es el que me puede decir las cosas claramente como son cuando yo estoy mal, porque Él es mi verdadero amigo. Y aun cuando me dice aquellas cosas malas que a mí no me gustan, Él me sigue amando hasta la muerte. Un verdadero amigo es aquel que hace influencia para mí para bien. ¿Cuál es el amigo? ¿Cómo manejas el concepto de la amistad? ¿Somos amigos solamente cuando yo te digo a todo que sí? Y cuando yo te digo que no, simplemente no somos más amigos. Jesús me dice la mayor cantidad de las veces, me dice que no, y sigue siendo mi gran amigo. Dios me dice más veces que no que sí, y Dios sigue siendo mi gran amigo. ¿Me ama menos porque yo me equivoco? No, me ama lo mismo, o me ama más cuando yo me equivoco. ¿Vos amás a tu amigo un poco menos cuando ese amigo se equivoca? ¿O tenés que amarlo más porque vos tenés la capacidad de entender lo que a él le está pasando? ¿Cuál es el concepto que tienes de la amistad? Porque si hay algo que nosotros tenemos para con Dios, no es solamente una relación de Dios y seres adoradores como nosotros, sino tenemos una relación de amistad. Tenemos varios tipos de relaciones con Dios. Tenemos una relación familiar. Él es mi padre y yo soy su hijo. Tenemos una relación de hermandad. Jesús es mi hermano mayor y yo soy su hermano menor. Tenemos una relación de amigo. Él es el verdadero amigo y yo tengo que imitar aquella amistad. ¿Se dieron cuenta de eso? Distintas facetas de esta relación interpersonal que nosotros tenemos con Dios. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de la amistad? Si tu amigo está mal, vos no estás nunca presente. ¿Cuándo conviene que estés conmigo? ¿Cuando yo estoy bien? ¿Para qué te necesito cuando yo estoy bien? ¿Cuánto te necesito más para que tú muestres tu verdadera lealtad conmigo? Cuando yo estoy mal. Cuando yo estoy mal es cuando yo te necesito más. Cuando yo estoy mal es cuando vos tienes que manifestar tu amistad para conmigo. ¿Cuándo viene el Espíritu sobre tu vida? ¿Solamente cuando estás bien? ¿O el Espíritu de Dios viene sobre tu vida cuando estás mal? ¿Me va entendiendo? No solamente humanicemos el concepto de la amistad. Humanicemos también o hagamos la parte divina de la amistad. Algún día te van a enjuiciar y te van a preguntar qué tipo de amigo sos. ¿Te preguntaste cuántas veces tu amigo por tus actitudes lloró? Porque mi amigo no me tiene que hacer llorar. Me tienes que consolar cuando yo lloro. Es al revés de la situación. Jesucristo no me hace llorar, me consuela cuando yo estoy llorando. ¿Cuánto te necesito más? Cuando estoy llorando para que me consueles, no necesito que me hagas llorar porque para tristeza ya tengo acumulada. Perdón. Rubén se enfrentó a todos sus hermanos con la intención de salvar a su hermano para que volviera a su casa. Priorizó lo que sentía en su corazón, lo que sentía por su papá, lo que sentía por su mamá, lo que sentía por su hermano menor de 17 años, porque dice el texto más adelante, cuando pasó esto, que los otros lo vendieron, Rubén no estaba, porque cuando él fue a la cisterna a buscarlo, empezó a los gritos porque no lo encontraba por ningún lugar. ¿Vos cuando tu amigo desapareció, lo buscaste por todos lados? ¿O simplemente dejaste que aparezca solo? ¿Se dieron cuenta que el concepto de la amistad es bastante interesante a la luz de las Escrituras? ¿Se dieron cuenta que el concepto de la amistad es mucho más importante de lo que se imagina en el medio de una iglesia?
Es por eso que es imprescindible que el pastor sea compañero y amigo con la pastora, que el pastor sea totalmente compañero y amigo de los diáconos, que sea totalmente compañero de aquellos que han sido llamados al liderazgo. Yo me recuerdo cuando alguna vez vinieron los hermanos Guiñazú a nuestra iglesia. Yo tuve que orar por ellos, por el trabajo que habían hecho en otra iglesia de fidelidad durante un montón de años. A mí me tocó orar por ellos. Cuando llegaron, calculamos, no sé en qué momento conversábamos, a los 5 o 6 meses de que los hermanos Pucheta vinieron a nuestra iglesia. Y tuvimos que orar por ellos. Y oramos por ellos cuando los declaramos encargados de la intercesión. De la intercesión. Oramos por ellos. ¿Por qué oramos por ellos? Porque ellos no venían de la calle, venían de otros ministerios donde habían sido maltratados. Y oramos por ellos y les dimos bendición a ellos y nos han provocado una interminable cantidad de bendiciones y de alegría. Y así Dios nos llama a nosotros a honrar a otras personas que han sido fieles en otro lugar. ¿Por qué? Porque este es el concepto que Dios tiene de la amistad. Yo me pongo contento cuando yo puedo ser amigo de alguien. No importa si ese alguien no es cercano a mí. Siempre tengo que estar dispuesto para bendecir a los otros. Siempre tengo que estar dispuesto a dejar mis propias cosas para que valgan más las cosas de mi amigo. Pero si yo fuera que solamente somos amigos cuando usted hace lo que yo quiero, entonces eso no es amistad. Eso es manipulación. Porque usted me usa cuando a usted le conviene, o yo lo uso a usted cuando le conviene. Eso no es amistad, eso es manipulación. Yo no puedo manipular a Jesús, ni Jesús me manipula a mí. Yo no puedo manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco me manipula a mí. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Me da capacidad de entendimiento. Aquí es lo que tuvo Rubén, capacidad de entendimiento. Mi padre va a sufrir si este pibe no vuelve. Mi mamá, ¿qué va a hacer de ella si este pibe no vuelve? Vamos a mancharnos de sangre si este pibe lo matan. Se puso en contra de sus propios hermanos para defender lo que era correcto. Uno se pone en contra de todo el mundo para defender lo que es correcto. Pocas personas valoran la necesidad que los pastores tienen de que nos defiendan. Voy a recordar y voy a aplaudir toda mi vida cuando René Pucheta salió de su casa, cuando Crónica nos estaba acusando de cosas que nosotros no habíamos hecho. Mi hermano salió de su casa y fue hasta allí y lo enfrentó solo a aquellos tipos. Esas son cosas que yo no olvidaré jamás. Este es el concepto de lo que Dios tiene con nosotros en cuanto a la amistad. Rubén intercede por él. ¿Sabe que hubo alguien que hizo intercesión por el Señor Jesucristo? No sé, seguramente lo sabe, pero si no sabe, se lo recuerdo. Juan capítulo 7, versículo 50. Nicodemo intercede por Jesús ante los fariseos que planeaban matarlo. ¿Se recuerda de eso? Nicodemo intercediendo ante los fariseos que planificaban la muerte de Jesús. Juan 7:50 dice así en el nombre del Señor. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. 51. ¿Juzgas acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cada uno de ellos después se fue a su casa. Allí había una persona intercediendo por el Señor, como también hubo una persona intercediendo por José. Nicodemo lo hizo delante de los fariseos, que eran sus compañeros de milicia, cuando ellos planificaban matar al Señor. ¿Has defendido alguna vez a brazo partido a tu iglesia? Como por ejemplo cuando lo hizo René. ¿Has defendido a tu iglesia de las cosas que nosotros creemos y de nuestra iglesia? ¿Cuántas veces me escucharon decir, y creo que tengo testigos hoy por hoy de la gente que fue a Chile? Siempre digo, no hay congregación para mí como Jesús Rey de Gloria. Y lo digo delante del Señor en un púlpito, demostrando toda mi honestidad de mi sentir y de mi valía por mis hermanos. Por eso es que yo digo, nunca permitiré que nadie venga a desvalorizar el trabajo de alguien que trabaja en nuestra iglesia. Eso tiene que ver con la amistad.
la valía de las cosas que los otros hacen por nosotros. Rubén intervino allí para defender a José. Nicodemo intervino para defender al Señor. Usted debe intervenir para defender a su hermano. Pero si usted no tiene estas características, créame, usted nunca ha sido un buen amigo. Continúo. La muerte de José, para terminar. Vamos a retomar Génesis 37 ahora en el versículo 23. 23. ¿Leemos? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos a José le quitaron la túnica. Sí. La túnica de colores que tenía sobre sí. Esa túnica que tanta envidia le había provocado. Esa envidia que tantos problemas le había causado en el corazón del otro. Ese talento que tanto problema le ha causado al hermano. Ese puesto que tiene uno allí que desea tanto el otro. Obviamente esto no pasa en Jesús Rey de Gloria, esto pasa en Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Esto pasa en otros lugares, no pasa en Jesús Rey de Gloria, por supuesto. ¿No? Aquellos talentos, aquellas túnicas de colores identificadas en las gracias que Dios tiene. ¿No? No importa si el hermano es feo, si canta lindo, canta lindo. ¿No? El concepto de la valía del otro, esto es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Por ejemplo, alguna vez nos ha tocado algún tema que son de importancia nacional. Hay un infectólogo de apellido Khan, algo así. Bien, el tipo está en contra, o está en favor del aborto. Tipo que no es cristiano, obviamente. Está a favor del aborto. Por eso se limita y no entiende nada de infectología. Es una eminencia mundial en infectología. ¿Lo tengo que yo desechar como infectólogo porque el tipo está en contra de mis creencias, que yo estoy en contra del aborto y él está a favor? No, son dos cosas diferentes. Ellos le quitaron la túnica porque le provocaba problemas. No valoraban que había amor de padre en esa túnica. Que era un reconocimiento de su padre por el amor que tenía. ¿Qué culpa, vuelvo a repetir, qué culpa tenía que este pibe de 17 años? Que el padre lo eligiera como hijo predilecto. En todo caso, la culpa la tiene el papá, no el hijo. En todo caso, si hay alguien que le molesta un don, o un puesto, o una disposición que tiene alguien, no se la agarre con el pibe, no se la agarre con el líder, agárresela con el que le dio la tarea, que es el Señor. Es lo que pasaba aquí con este muchacho. Ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía y que era tan significativa para el papá, tan significativa para él, para José, pero tan mal. Esa luz roja que le encendía la vena a los muchachos acá cada vez que lo venían. Ay, mira quién viene allá, el de la túnica de colores. El pantaloncito hawaiano, ¿no? La camisa de Centroamérica, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 19, versículo 23? Cuando los soldados hubiesen crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. También tuvieron problemas allí ambos con respecto a su vestimenta. Génesis capítulo 37, versículo 4 dice, y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ellas agua. ¿Qué le pasó a Jesús? Algo parecido. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. También fue depositado en una cisterna, también fue puesto bajo tierra como fue José. 25. Y se sentaron a... Mire, mientras esto lo habían puesto en la cisterna, para dejarlo ahí que se muriera. ¿Cómo se iba a morir ese pibe en esa cisterna en el medio del desierto?
de hambre y de sed. Un pibe de 17 años que es tu hermano, lo metes a un pozo natural de la tierra para dejarlo ahí. Ya le había quitado la túnica, lo emboturaron de sangre para engañar al padre. ¿Qué hacían estos muchachos mientras eso pasaba? Versículo 25. Y se sentaron a comer pan. Y se sentaron a comer pan plácidamente el sándwich de milanesa. Y alzando los ojos miraron y allá vieron que venía una caravana de gente que iba camino para Egipto. Pero dése usted cuenta, cero nervios, cero preocupación, totalmente relajado, mientras están planeando matar a su propio hermano y dejarlo enterrado ahí en el desierto para que se muera de hambre y de sed solo, ellos comían sándwich plácidamente. Alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían desde Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. Mirra. A ver, atención varones, mirra, no birra. No digo porque, por si hay algún hermano que dice, no, en Egipto ya nos llevaban birra. No, birra no, hermano. Mirra. Y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, iban y lo llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? No ganamos nada. Aquí, escúcheme una cosa, seamos más económicos. Versículo 27, venid, seamos más prácticos. La pandemia arrasa, vendámoslo a los ismaelitas. Sacamos unas lucas. No sea que, y no sea que nuestras manos sean sobre él, porque él es nuestro hermano. Después de todo, es nuestra propia carne, es nuestro hermanito, el más pequeño. Y sus hermanos convinieron con él. Judá es la misma palabra en la Biblia para Judas. Tiene la misma raíz. Judá dijo, vendámoslo por unos mangos. Judas Iscariote dijo, vendo a Jesús también por unos mangos. Es la misma palabra, la misma raíz del hebreo. ¿Se entendió? Muy bueno. A Jesús lo vendió Judas. 27:3, entonces, de Mateo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se lo llevaron a José. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo? ¿Dónde iré yo? O sea, diciendo, ¿qué hago yo ahora? 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y ceñieron la túnica con la sangre. Lo mismo que pasó con Jesús. Una muerte inocente allí para salvar a otro. Génesis 37:32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Yo creo que acá él tendría que haber dicho, él reconoció y dice, la túnica es de mi hijo y algunas malas bestias, sus hermanos, ¿no es cierto? Pero el pobre no lo sabía. En Apocalipsis dice algo interesantísimo, 19:13. Apocalipsis 19:13, hablando de Jesús, dice, estaba vestido de ropas teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. A él también tiñeron de sangre sus vestiduras. Resumen y nos vamos. Después de
de ser odiado y perseguido, vendido por sus hermanos, Dios lo llevó hasta lo más alto, a José. Fue más, en términos reales de ejercicio, fue más importante que el faraón. Porque nada se hacía sin la venia de José. Iban al faraón, vaya y hablen con José. José era el que movía el país, pero no salvó solo a Egipto. En Egipto nada se movía si no estaba dado por las órdenes de José, e incluso en la administración de los recursos José fue mucho más importante que el propio faraón. José salvó al planeta Tierra de morir de hambre porque en todo lugar habitado recurrían a Egipto por comida. Esa fue un hambre mundial. Y todo debía ser autorizado por el faraón, pero llegaba a las manos de José. José creyó en Dios a pesar de todo y Dios lo usó para la gloria de él. Aún la familia propia de José tuvo que recurrir al gobernador de Egipto de rodillas para poder comprar comida, sin saber que ese gobernador era su hermano, el que habían odiado, el que habían maltratado, el que habían secuestrado y habían vendido como esclavo a Egipto. La primera vez que José se cruzó con sus hermanos, los reconoció a ellos, pero ellos no a él. Claro, imagínense, habían pasado, tenía 17, ahora tenía como 30 y algo, habían pasado 15, 18, 20 años. Y usted imagínese, usted se cruza con su hermano, lo ve 20 años después, y encima lo ve todo con los ojos pintados, con los labios pintados. ¿No ve que así se ve? No sean mal pensados, así se vestían los egipcios, con un gorro y todo así. Claro, no lo pudieron reconocer por la apariencia de los años transcurridos, ya no era ya un pibe joven, tenía más edad, pero además por la vestimenta que usaba, porque él vivía, era el segundo del imperio egipcio, ¿no es cierto? Ellos no le reconocieron, pero él sí. La primera vez José los trató con bastante dureza. Dijo: estos son mis hermanos, pero los voy a probar y voy a comprobar su duro corazón, a ver cómo venían estos muchachos otra vez. La segunda vez se cruzó con ellos y los trató de diferente manera. La segunda vez José preparó un gran banquete para ellos, donde estaban invitados los príncipes de Egipto. Nótese lo que le estoy diciendo. La primera vez los trató con dureza, y acá lo digo más adelante. Fariseo, sepulcro blanqueado, huesera de muertos, serpiente, víbora, piojoso, de todo le dijo el Señor la primera vez, cuando vino a ellos. La segunda vez los trata de manera diferente, porque cuando vuelva con su iglesia, le estoy recordando lo que le enseñé la semana pasada, cuando vuelva con su iglesia, ya casado, va a hacer la cena de la boda del Cordero, y los invitados a la fiesta son los hebreos. La segunda vez le hace banquete como hizo José con sus hermanos allí en Egipto, invitando a las grandes celebridades que habían del imperio establecido. ¿Cómo lo va a hacer el Señor con nosotros? Allí lo tiene. Invitó a los príncipes de Egipto, les dijo que voy a preparar un banquete para ellos, y ellos no lo sabían. Les preparó banquete y les preparó una doble porción para su hermano menor, el Benja. ¿Se acuerda? 2 hijos tuvo Raquel, José y Benjamín, el más pequeño. Y él dijo, ¿qué hizo? Yo quiero una doble, guárdeme esta doble porción para el más pequeño de mis hermanos, Benjamín, porque era su verdadero hermano. No le puedo contar todos los entretelones de lo que él hizo para ver si esto no hubieran matado también al más pequeño. Así como me quisieron matar a mí, esto es sinvergüenza, yo quiero saber de mi hermano. Dejó a uno preso allí y dijo, bueno, ustedes nos dicen que no son ladrones ni son nada raro. Bueno, uno de ustedes se queda preso hasta que me traigan al más pequeño para acá, para ver si ustedes no me están mintiendo. Y una vez que me compruebe que no son ladrones, van a poder comprar libremente aquí en Egipto, porque el hambre viene para largo. Hicieron traer así al pequeño en base a esta manipulación que hizo José, lo trajo al pequeño hasta que llegó ahí. Después reconoce que yo soy su hermano y los abraza y los besa. Se olvidó de todo lo malo lo que ellos habían hecho. Yo soy José, el que ustedes vendieron, el que metieron a la cisterna, el que lo vendieron para Egipto, pero no se preocupen que Dios estaba detrás de esto.
y los abrazó y los bendijo, porque imagínense que ellos habrán estado bastante asustados, ¿vio? No solamente que es este el que nosotros quisimos matar y vendimos de esclavo, sino que encima es una autoridad principal aquí en este imperio. Acá nos van a matar a todos. Nos están engordando para matarnos gorditos, decían ellos. Sin embargo, él quería toda su familia. Los príncipes de Egipto no entendían cómo hacer el banquete para celebrar esclavos inmigrantes. Los hebreos tampoco entienden cómo le van a hacer un banquete a la novia de Cristo cuando estos son todos gentiles. Y el pueblo escogido somos nosotros. ¿Cómo se va a casar con una mujer, con una novia gentil? ¿De dónde era la señora de José? Era egipcia. José también se casó con una esposa gentil, como Cristo se casó con una esposa gentil, porque no se casó con Israel, pueblo escogido, se casó con nosotros que veníamos de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de la República Dominicana, todos morenitos somos nosotros, ¿me entiende? Y para los hebreos no le entra en la cabeza que Cristo pueda tener una relación con una esposa gentil. Piénselo. Nosotros también somos los despreciados del mundo, pero amados del Señor. ¿Se da cuenta? Los príncipes de Egipto no entendían cómo hacer un banquete para celebrar con esclavos y inmigrantes. Todos ropas andrajosas, pobres. ¿Cómo vamos a hacer una fiesta que vamos a meter con estos pobres? ¡No! Ellos no podían entender. José, en la ocasión que apareció su hermano Benjamín, no pudo aguantar en lo que sentía por sus hermanos y tuvo que salir de ese lugar a llorar amargamente por allí. ¿Cuántas veces hemos hecho entristecer y hemos hecho llorar al Espíritu de Dios? Allí lo tiene, derramando su corazón en una angustia guardada por años. José se casó con una mujer gentil. Todo esto es una tipología de Cristo. Cristo en su primera venida trató con dureza a los hebreos, con objetivos calificativos duros, a los cuales se refiere en Mateo capítulo 25. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, entre otras tantas cosas que le den rostro a ellos. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Vale. ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces le dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Vio que la Biblia cuando le empieza a contar, le repite todo de nuevo? Me recuerda a mi mamá. Dios le cuenta y le cuenta todo de vuelta para que no quede duda. Acá le está diciendo de vuelta, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. 40. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Vio que la Biblia cuenta de vuelta? Entonces le responderé diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando Jesús vino la primera vez, vino a ellos y ellos no lo quisieron. Les habló en parábolas, como ya lo hemos estudiado. Les habló en parábolas, a sus líderes les dijo de todos menos salvos y lindos. Les dijo víboras, sepulcros banqueados, hueseras de muertos, escribas y fariseos hipócritas, hijos
Ustedes son hijos del diablo. ¿Se puede imaginar a Jesús diciéndole a su propia gente, ustedes son hijos del diablo? Tremendo. Jesús diciéndole a los propios escogidos que lo desecharon, ustedes son hijos del diablo. ¿Se puede imaginar a Jesús haciendo esto con sus hermanos, diciéndole semejante cosa? Identificó a los que antes de él los llamó ladrones, salteadores, pero yo soy el buen pastor. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, mentirosos. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, dijo él. Cuando pedían señales no les quiso dar ninguna, solo la del profeta Jonás. Menos entendían todavía, como un tipo de palabras escondidas. Por esto el comportamiento de Jesús: se casó con una mujer gentil. Nosotros, la iglesia, somos su novia. Al igual que José también se casó con una mujer gentil en Egipto. Jesús, al igual que José y sus hermanos, prepararon un banquete para los judíos, como dice Mateo capítulo 22. Los judíos han creído siempre ser los únicos escogidos. Grandes sorpresas tendrán cuando Jesús le presente a su esposa gentil, llena de gloria, la cual es Lope, Lanuni, Gonzalo, René, Graciela Ramírez y todos los que nosotros conocemos. Jesús vino por ellos a restaurarlo, pero nadie más privilegiado se convertirá en la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles tan privilegiados serán nunca como lo es la iglesia. Jesús mostrará a su iglesia un cuerpo glorificado, nosotros tenemos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Cuando vengan los judíos, se apacentará el cuerpo de resurrección, la única manera que podemos nosotros reconocerlo. Zacarías 12 dice: serán después restaurados de la fiesta. Pero el gran amor de la vida del Señor Jesucristo cena de las bordas, presentará a la iglesia como somos su gran hallazgo, como su gran logro, como su gran triunfo, como la mejor de las gemas que el Señor puede tener. Eso somos nosotros para el Señor. ¿Vale la pena aprender de Él? ¿Vale la pena ser como Él quiere? ¿Vale la pena ser un verdadero amigo como Cristo es? ¿Vale la pena ser un verdadero enviado en búsqueda de sus hermanos como nos mandaron? ¿No vale la pena ser siervos de Dios enviados a predicar la palabra? ¿No vale la pena amarnos los unos a los otros? Porque si usted no me aguanta a mí una hora, ¿cómo puede pretender vivir conmigo en el cielo para siempre? Si usted no se puede sentar en la banca con su hermano en la iglesia, ¿cómo pretende pasar la vida eterna con él? ¿No le parece que este es un tiempo maravilloso que Dios nos da para que nosotros podamos disfrutar de ser la iglesia que es la esposa del Cordero? Y aprendamos estos cuadros comparativos entre José y Jesús, maravillosos. Si no podemos alcanzar la estatura de Jesús, sí podremos alcanzar la estatura de José. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el esposo de la iglesia. Nosotros, su especial tesoro. Vale la pena vivir para la gloria del Señor. Espero que esto le haya gustado y servido. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos míos.